Muy bien, vamos a entrar a la lección número 11. En la lección anterior ya entramos a hacer un análisis de dos componentes muy importantes de la exégesis en cuanto a la historia. Cuando queremos nosotros identificar la historia, tratamos de identificación del tiempo de la historia y luego vamos a identificar los personajes de la historia. Ahí están cómo uno interpreta, ¿verdad?, analíticamente un texto bíblico. Estuvimos viendo de que la identificación del tiempo incluye tres diferentes características, que es el tiempo cronológico. Y creo que estuvimos viendo algo muy interesante en cuanto al tiempo cronológico. Sí quiero hacer una corrección, por supuesto. Cuando estamos hablando de Ono, mi mente estaba yendo a la tribu de Benjamín. Porque cuando se dividió la tierra al pueblo, Benjamín quedó más o menos en el centro, ¿verdad?, de la tierra de Canaán, o al norte del oeste del mar muerto. Pero para los tiempos de Nehemías, la división de la tierra, hermanos, tomó vamos a decir, otra geografía. Y vemos que Benjamín estaba más al sur. Realmente Benjamín y otras tribus se juntaron. Y me di cuenta que yo estaba pensando Benjamín, centro cerca de Jerusalén. Pero para los tiempos de Esdras, la tribu de Benjamín y Ono, hermanos, ya específicamente la aldea de Ono, está como a 56, un poquito más, kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces es más la distancia. La distancia de Ono a Jope son 12 kilómetros, no de Jerusalén a Ono. Pero otra vez, ya podríamos decir que pueden ser más de 5 días. Depende también la rapidez con que están enviando los mensajes, esos 5 mensajes. Podemos determinar que pueden ser 5 días o pueden ser más. Qué bueno es estudiar, hermanos, más sobre la historia, no únicamente de la narrativa, pero de aquellos lugares que se mencionan en la narrativa, porque nos da más información para llegar a ciertas inferencias. Y estar siempre consciente, hermanos, que entre más estudio, pues más aprendemos. Ok, estuvimos viendo también, hermanos, al punto de vista nosotros como lectores. Esta narrativa es pasiva, nosotros no la hemos experimentado, pero sí podemos nosotros hablar de ella, explicarla, podemos nosotros expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en cuanto a esta narrativa de ahí de Nehemías capítulo 6. Lo más importante es que los pensamientos, los sentimientos no son míos. Entonces tengo que expresar aquellos de los narradores, vamos a decir, que están allí en el texto. Y vamos entonces a seguir, hermanos, con la historia de Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 9. Vimos el tiempo cualitativo. Pero noten ustedes la pantalla. Vamos a ver ahora el tiempo gramático. Es muy importante también. Este texto de Nehemías, realmente, hermanos, si no lee uno cuidadosamente, ni le pone atención a esta característica del tiempo. Identificar el tiempo gramático es bien importante. Y voy a regresar después aquí a los versículos. Lo que quiero que vayan conmigo es a Nehemías en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a tomar verso por verso lo más posible, o 2 o 3 versos a veces, para que notemos tiempo gramático y cómo está relacionado entre el intercambio de Nehemías con otros personajes en la narrativa.
Regresando al versículo 1, quiero que noten ustedes, cuando hablamos de tiempo en la gramática, y ustedes ya saben en el hebreo y el griego también, y en el español, es lo mismo. El hebreo es un poquito más específico y no vamos a entrar en eso aquí. Generalmente hemos dicho que tiempo gramático, lo más básico es tiempo ¿qué? Pasado, presente y futuro. Cuando yo lea el versículo, analicen ustedes mentalmente, hermanos. Pasado, presente, futuro, la combinación de uno o dos o la combinación de tres. A ver qué es lo que dice la narrativa. Tiempo son verbos, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los verbos ahí? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Cuáles son los verbos? ¿Oyeron? Oyeron es uno. Edificado. ¿Cómo? Edificado. Edificado, número 2. Puesto. Pone. Quedaba. 3. Había. ¿Verdad? Había. ¿O había puesto? Había. Ok. A lo menos vemos como 4 verbos, ¿verdad? 4 verbos. Oyeron. Tiempo pasado, presente o futuro. Pasado. Entonces, cuando Nehemías está escribiendo el libro y llega al capítulo 6, versículo 1, y comienza a escribir ahí, cuando oyeron Sanballat, él está refiriéndose a una historia gramática del pasado, algo que pasó, ¿cuántos días? No sabemos, pero puede ser como 2 días, como puede ser 5 años. No creo que fueron 5 años, pero es algo reciente. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros amigos que yo había, ¿qué tiempo? Todavía pasado, ¿verdad? Todavía pasado. Había edificado el muro y que no quedaba. ¿Qué es esto? ¿Quedaba todavía? Pasado. En el portillo. Y luego, aunque hasta aquel tiempo no había ¿qué? Había otra vez puesto las hojas en las puertas. Versículo 1 podemos decir, hermanos, que Nehemías está expresando gramaticalmente tiempo pasado. Entonces, esta experiencia, ahora otra vez, ya vamos a hablar de la fenomenología de Nehemías. Cuando él está escribiendo esto, ¿cuándo escuchó él? ¿Cuándo supo Nehemías que Sanballat y Tobías dijeron algo de esto del edificio? ¿Esto lo experimentó cuándo, Nehemías? Lo experimentaron, no, porque dice oyeron, cuando oyeron Sanballat. ¿Quién le dijo esto a Sanballat? ¿Quién le dijo esto a Sanballat? ¿Hay un nombre específico aquí? Sí. Que dijeron, Sanballat, Tobías, mira lo que anda, dice esto aquí. No lo dice. Lo que sabe Nehemías es que alguien sí se lo dijo a él, que Sanballat y Tobías habían oído, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo ahí en Jerusalén. Entonces, esta experiencia de Nehemías lo está escribiendo a este momento de algo que aconteció ¿cuándo? ¿En cuanto a quién? El tiempo pasado, ¿en cuanto a quiénes? Nehemías está escribiendo la fenomenología en el pasado de quiénes. De Sanballat y Tobías, ¿verdad? ¿Se fijan ustedes, hermanos? ¿Qué está haciendo Nehemías? Lo mismo que estamos tratando de nosotros, interpretar la experiencia de alguien más. Y Nehemías está dando una interpretación de lo que oyeron Sanballat allá. ¿Se fijan ustedes?
Ok, vamos al versículo 2. Versículo 2. Sanballat y Gesem, que también es el mismo Gasmu. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cuáles son los verbos? Enviaron, decirme, es el infinito, pero enviaron es el bueno. Ven, reunámonos. Habían, ¿verdad? Pensado hacerme. Ok. Vamos a ver, ¿qué tiempos ven ustedes aquí? Nomás en este versículo. Pasado y presente. Pasado y presente. Exactamente, miren. Enviaron todavía ¿qué? Nehemías está narrando estas experiencias de Sanballat y Gesem que enviaron a decirle a quién. A decirme. ¿Quién es? ¿Cómo se incluye ahí la narrativa? Decirme. Está hablando de sí mismo, de Nehemías. Entonces Sanballat y Tobías o Gesem enviaron, ¿verdad? Mensaje a Nehemías. ¿Y qué dice? Cuando Nehemías estaba escribiendo este libro, ¿cómo escribe lo que Sanballat y Gesem dijeron? Presente. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas. Entonces, Nehemías no dice, me dijeron, si tú vienes, nos vamos a reunir. No escribió de esa manera. Él escribió exactamente como se le dijo. Cuando dice allí, ven y reunámonos en alguna aldea, esta narrativa es verbal o escrita. No dice ahí que le mandaron una carta. La narrativa, ven y reunámonos en alguna de las aldeas. Cuando Nehemías escuchó eso, ¿era que estaba leyéndolo? Bueno, ya se los dije, ¿verdad? Ya se los dije. Cuando Nehemías cuando escuchó eso. No estaba escrito, hermano, se le mandó, dice ahí, enviaron a decirme. No había nada escrito. ¿Ven? Entonces, fue alguien y le dice, Nehemías, ven para acá. Mira, Sanballat me envió a mí. ¿Cómo estoy llegando a esta conclusión? ¿Dice esto la Escritura? No, fíjense lo que estoy diciendo yo. Yo estoy interpretando, hermanos, los pensamientos y los sentimientos. Dice allí que alguien, no sé qué, un criado, creo yo, un mensajero de Sanballat y Gesem, cuando llegó allí y vio a Nehemías, dijo, Nehemías, quiero hablar contigo. ¿Dice eso la Escritura? Pero miren lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo. Cuando este mensajero vio a Nehemías, le dijo, Nehemías, ven para acá, quiero decirte algo de Sanballat. ¿Dijo eso? ¿O estoy infiriendo yo que ese era uno de los pensamientos? Estoy infiriendo, no dice eso la Escritura. Cuando este mensajero se le acerca a Nehemías, entonces ¿qué dice? Dice que vengas a reunirte con él. ¿Qué dice? Ven y reunámonos. ¿Tú fue uno de ellos el que fue? No, ¿qué dice? Ven y reunámonos. ¿Qué dice la Biblia? Ya no necesito yo interpretar la fenomenología. ¿Quién lo dijo, quién no lo dijo? O los pensamientos. Ya sé exactamente las palabras que este mensajero dijo a quién, a Nehemías. Ahora, cuando dice ven y reunámonos en alguna de las aldeas,
este mensajero nomás lleva ¿qué? El mensaje. El significado de este mensaje está a la interpretación de quién. Otra vez. Este mensajero solamente dijo que Sanballat y Gesem dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Cuando el mensajero dijo eso, ese mensaje está a la discreción de interpretarse de quién. De que va a escuchar, de Nehemías. Ok, ¿de quién? Nehemías. ¿Quién? Entonces, el mensaje es para Nehemías, ¿quién lo va a interpretar? Ok. Cuando Nehemías escuchó, ven, reunámonos allá en el campo de Ono. ¿Qué estaba pensando Nehemías? ¿Qué era su sentimiento? ¿Qué era su pensamiento? Lo iban a matar. ¿Cómo deduciste que lo iban a matar? Eran sus enemigos, hablaban mucho más ante él. Bueno, sí, eran sus enemigos. Por supuesto eran sus enemigos. Pero ¿cómo sabes más concretamente que estaba pensando, esto me van a matar, me van a hacer un mal? Y si se sintió con caución, se sintió con precaución. Lo dice. Bueno, yo puedo dar muchas interpretaciones. Lo que quiero es primero saber, si yo digo el pensamiento de Nehemías cuando recibió este mensaje es de precaución, que lo querían matar, ¿lo digo porque es una inferencia o es algo que se dice en el texto? Se dice en el texto porque después dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Qué está haciendo Nehemías, hermanos? Un análisis fenomenológico de lo que escribieron allí. ¿Por qué quieren enviarme y que nos reunamos allá? Aquellos están pensando. Dijeron los enemigos, Nehemías, ven, vamos a reunirnos allí en Ono porque te vamos a matar. ¿Dijeron eso? ¿Cómo llegó, aparte que está inspirado Nehemías, cómo llegó a la conclusión que querían matarlo? Él pudo, hermanos, interpretar ¿qué? Los pensamientos. ¿Ven? Lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros, hermanos. Esto de análisis fenomenológico es bíblico. Ahí lo está haciendo, si queremos decir, Dios por la mente de Nehemías, o lo está haciendo Nehemías. Se puede interpretar los pensamientos de alguien más por inferencia. Por supuesto, aquí no es por inferencia porque es directamente Dios a lo mejor se lo reveló a Nehemías. O Nehemías presentía, vamos a decir, que este es el ambiente de estos enemigos, no quieren reunirse para bien, quieren reunirse para mal. Está bien, pero es lo que dice el texto. Ok, sigamos con el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ok, verso 3. ¿Qué tiempo ven ustedes? Versículo 3. 2 y 3. ¿Cómo? Les envié. ¿Qué es les envié? Pasado. Tiempo pasado. Diciendo, ¿todavía qué? Yo hago una gran obra. No, diciendo. Oh, ok, diciendo. Aunque diciendo es lo que llamamos nosotros en el hebreo tiempo, el que llaman el tiempo continuo, diciendo. El gerundio, ¿verdad? Se dice en español. Ok, gerundio. Entonces, envié pasado y luego yo hago. ¿Qué tiempo es ese? Tiempo presente. Una gran obra y no puedo ir porque cesaría. ¿Cesaría? No, cesaría. Futuro. La obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Ven, hermanos?
Es importante saber que en este verso hay que pasado, presente y futuro. Nosotros hablamos, hermanos, sin poner atención a esto. Pero si vamos a hacer una interpretación de esta conversación, de este mensaje, ¿qué es lo que ustedes creen está pensando Nehemías? Cuando dice ahí, bueno, les envié un mensaje y les dije esto, yo hago una gran obra, y si voy a ustedes, que voy a cesaría la obra. ¿Qué está pensando Nehemías? Dentro del contexto que estamos estudiando, ¿qué estaría pensando? ¿Qué es más importante? La obra. Más importante la obra. Otra vez, hermanos, cuando nosotros llegamos a inferir que por nuestras conclusiones que a lo mejor Nehemías está pensando, es más importante la obra aquí. Yo no voy a ir allá. Eso sería, hermanos, algo para pensar. ¿Qué más podría estar pensando Nehemías aquí? ¿Qué más podría estar pensando? ¿Qué otra cosa podemos concluir? Cuando dijo eso, a ese mensaje que envió a Sanballat y a Gesem, ¿puedo concluir que tenía miedo? No miedo, sino que era, ¿cómo se dice? Cauteloso. Ok, cautela, ¿verdad? ¿Pero qué de miedo? Les voy a decir esto porque les tengo mucho miedo a esta gente. Bueno, no lo veo yo en el mensaje ahí. Y si vemos toda la historia, yo creo que Nehemías, como Esdras, como todo el pueblo, sacerdotes, estaban listos, hermanos, para pelear. Porque vemos después que estaban, ¿qué? Edificando y con la espada. No hay miedo aquí. Puedo yo inferir, no hay miedo. ¿Lo dice? No, pero las acciones, el comportamiento que estudiamos, no, hermanos, el comportamiento me dice a mí, no hay miedo. ¿Qué estoy infiriendo? Ven, hermanos, que estoy poniendo en práctica, ¿qué? La fenomenología, este análisis exegético del texto. Noten ustedes verso 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Y enviaron a mí todavía, ¿tiempo qué? Pasado. Noten ustedes que regresa de escribir un mensaje como aconteció verbalmente, ¿verdad? Y luego ya regresa a escribir de lo que aconteció cuando estaba, ¿qué, hermanos? Esta conversación entre Nehemías y Sanballat. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí, ¿todavía qué? Pasado, de la misma manera. Entonces, está escribiendo, vamos a decir, está escribiendo, yo dije que esta narrativa más o menos se escribió ¿en qué año? En el mes de julio, agosto, en el 400, ¿qué? 451. Ok. ¿Como en el mes de qué? Julio, agosto, ¿verdad? ¿Cuándo se terminó la obra? En el 25, en el día 25 del mes de Elul, ya para septiembre 25, ¿qué? ¿Están trabajando en la obra del muro? No, dice que terminaron el muro, ¿verdad? Ya, exacto. Es lo que dice verso 15. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul. Entonces ya para nuestro tiempo, septiembre 25, están ya trabajando en el muro. Una buena pregunta para un examen, ¿verdad? Ya habían terminado. Ok, quiero que noten en esto. Más o menos como para el 25 de septiembre, ya no están trabajando en el muro. Más o menos como en el 451,
antes de Cristo, mes de septiembre, como el 25, ya no están trabajando en el muro. ¿Cuándo escribió Nehemías, más o menos, esta narrativa? A ver. Por seguro escribió capítulo 6, después que terminaron, ¿qué? ¿Por qué selló eso? Porque lo dice allí. No escribió esto antes. ¿Qué de lo que se dijo la conversación entre Nehemías y Sanballat? ¿Cuándo se escribió? Esos mensajes. Antes de terminar el muro. Pero vemos a Nehemías acá, no sé, unos meses después del versículo 15, escribiendo ¿qué? El libro de Nehemías. Está escribiendo todo esto y él está recordando todo lo que está pasando allí. O lo compiló. A lo mejor está escribiendo por meses. Después que ya se terminó el muro, él te pone a escribir esto, ¿verdad? Ay, este es el día Sanballat, oyeron y todo esto, pero ya se terminó el muro. Tengan eso en mente, hermanos, cuando vean la historia. Verso 6, en lo cual estaba escrito. Ahora, verso 5, perdón. Entonces Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tu rey, tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Porque son reyes, son dirigentes. Y otra vez, el punto no es que ellos vayan a... ¿Por qué digo esto? El punto no es que Sanballat y Gasmu vayan a Jerusalén. El punto es que venga Nehemías, ¿a dónde? Sacarlo, y ahí uno que va a haber, una emboscada, ¿verdad? Ahí los van a atrapar. Es lo que dice, es lo que pensaba Nehemías. Y si Nehemías pensaba esto, yo quiero pensar lo mismo. Si Nehemías lo dijo, ¿qué más puedo interpretar yo? No, Nehemías, mi interpretación, no te querían matar, Nehemías, nomás te querían hablar contigo. Bueno, esa es mi conclusión personal. Yo voy a aceptar la conclusión de Nehemías. Ok. Por supuesto está inspirado, ¿verdad? con muchas más ganas. Ok. Entonces Sanballat envió, ¿qué tiempo? ¿Pasado? Para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito. ¿Estaba? ¿Todavía tiempo pasado? ¿Qué dice? Noten el mensaje, hermanos. Cuando Nehemías escribe el mensaje, lo pone en qué tiempo. Se ha oído entre las naciones. Ok, se ha oído. Tiempo pasado. Entonces, cuando Sanballat escribió el mensaje, él estaba escribiendo en tiempo pasado o presente. Cuando Sanballat y Gasmu enviaron ese mensaje, ¿estaban escribiendo tiempo pasado, presente o futuro? A lo menos ahí se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice. ¿Qué es lo que dice Gasmu? Quiero que piensen aquí, hermanos, en esta intercambio entre Sanballat y Gasmu. Cuando dice Sanballat esto de Gasmu, ¿cuándo se lo dijo?
Cuando dijo, quiero que piensen Sanbalat, aquí está. Y hay un personaje que se llama Gasmu. Sanbalat escuchó estas palabras. Noten ustedes otra vez que tú y los judíos pensáis. Gasmu dijo algo de esto ¿a quién? No se lo dijo a Nehemías. A Sanbalat. Mi pregunta es, cuando Sanbalat da su interpretación de las palabras de Gasmu, ¿cuándo se las dijo? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado, dice un hermano. Otros dicen futuro. Fíjense, hermanos, ¿qué dice Sanbalat cuando se la dijo? ¿Qué dice Sanbalat cuando se las dijo? Ahí está en el texto. Se ha oído entre las naciones. Y Gasmu lo dice. Lo dice. ¿Lo decía? ¿Lo dice? ¿Lo dirá? Tiempo presente. ¿Qué me indica eso, hermanos? Que cuando, miren, díganme cómo llegué a esta conclusión y a esta inferencia. Yo infiero que cuando está escribiendo esto, ahí está ¿quién? Gasmu. Y Gasmu, dile a Sanbalat que yo digo que tú andas haciendo esto. Y dice Gasmu, ¿dónde está Gasmu? ¿Dónde está Gasmu, hermanos? ¿Está en otra ciudad? Ahí está presente. Entonces yo puedo inferir Gasmu ahí, dile. Como influyendo, ¿verdad? Traumando también este mal que quieren hacer. ¿Cómo llegué yo a esa conclusión y por qué infiero de esa manera? Por el tiempo presente, allí lo dice. ¿Ven? Entonces, hermanos, si yo estoy predicando o dando una clase bíblica y yo digo, miren, hermanos, noten ustedes la actitud y el comportamiento de Gasmu. Ahí está al ladito de Sanbalat y le está influyendo para también hacer mal. Hay aquí cómplices. ¿Está bien ese comentario? No lo dice ahí el texto. No dice, aquí está a mi lado. ¿Cómo infiero yo que ahí está de su lado y allí le está influyendo? El tiempo presente. La historia está en ¿qué? Tiempo presente. Ok. Lo que escribe ahí de Gasmu, ¿es historia activa o pasiva al punto de ver de Sanbalat? Lo que Sanbalat dice Gasmu, lo que él dijo, ¿es historia activa o pasiva? Ok, unos dicen activa, otros dicen pasiva. Acuérdense, activa es que el que dice el mensaje lo vivió. Si no lo vivió, es pasiva. ¿Qué dice, hermano? Ok, pasiva. Miren, aquí está Sanbalat. Ok, esta es mi pregunta. ¿Es activa lo que dice Gasmu? Aquí está Sanbalat y luego dice Gasmu que tú esto y esto y esto. Esto que dice Gasmu, ¿lo está experimentando Sanbalat o no él no está experimentando? No, esto que dice Gasmu, no, realmente él no está allí. ¿Está Sanbalat allí en esta narración en cuanto a Gasmu? ¿Está o no está? Pues el mismo verbo dice que sí. Entonces cuando dice estas palabras de Gasmu,
esa historia activa. Sanballat está ahí experimentando lo que dice ¿quién? Gasmo. Ahora, quiero que vayamos un poquito más atrás, ahí en ese verso, en las cuales estaba escrito el mensaje, ¿verdad? Se ha oído entre las naciones. Este punto importante, se ha oído entre las naciones. Pregunta, Sanballat experimentó lo que se dice, que se ha oído. Alguien le dijo a Sanballat esto y esto y esto y esto de Nehemías. O esa historia pasiva. Él no estaba allí cuando se oía esas cosas entre las naciones. ¿Qué dice la Escritura? Mi pregunta no es si alguien lo dijo. Mi pregunta es esa historia activa o historia pasiva. La vivió. Él ahí estuvo en una nación y se lo dijeron a él y ahora él dice esto. Es historia activa. Historia pasiva es que él es nomás algo que escuchó y él no estaba ahí. Nomás lo oyó. ¿Cuál es? ¿Historia activa o pasiva? Pasiva, exactamente. Gracias, hermano. Pasiva. La primer parte. Miren, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no hacemos diferencia. Cuando dice ahí, se ha oído entre las naciones, ¿quién está diciendo eso? Sanballat. Esa historia pasiva. Él no fue a una nación allí por Asiria y le dijo el rey de Asiria, mira, toda la nación está diciendo de Nehemías. No estaba Sanballat allí. ¿Cómo sé eso? Porque dice, se ha oído. No dice, me han dicho. Si dice, me han dicho, ya esa historia activa. ¿Ven la diferencia? Pero luego cambia la característica de la historia a historia activa. Porque ¿quién está ahí a su ladito? Como diciendo, Gasmo, oye, sí, pero Sanballat, no únicamente a las naciones, dile que yo también digo lo mismo. Ya ese intercambio de esa experiencia entre Sanballat y Gasmo es que historia activa. Todos, hermanos, inferimos por el hecho de la característica de la historia y también de la gramática. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Quiero que vayamos al versículo 8. Entonces envié yo a decirle, ya, ¿verdad? Ya está hablando tiempo pasado. ¿Y lo que? No hay tal cosa como dices. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Lo inventates, lo inventas o lo inventarás? Está hablando en tiempo presente, ¿verdad? Y luego versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban. ¿Tiempo qué? Tiempo pasado. Y luego diciendo, tiempo presente, se debilitarán, las manos se debilitarán, futuro, las manos de ellos en la obra, y no será futuro. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Presente. Ay, duele la cabeza, hermana. Pero ¿por qué es importante esto, hermanos? Yo puedo, mira, hermano, yo puedo inferir aquí, porque de eso estamos tratando, de ver este sentido, ¿verdad? Del intercambio, de la experiencia del narrador con todos estos personajes. En la siguiente clase ya vamos a entrar específicamente los decodificadores y los codificadores. Entonces para la siguiente clase ya debemos de terminar ese examen práctico, ¿verdad? Entre tanto, porque todavía no entramos a los decodificadores ni los codificadores.
Y vamos a ver cómo estos estaban intercambiando sus pensamientos y sus acciones, sus sentimientos. Pero, ¿por qué es importante saber, hermanos, identificar el tiempo de la historia? Es lo que hemos hecho en esta clase. ¿Por qué es importante identificar el tiempo, primero, cronológico? Me da una perspectiva cronológica cuando aconteció todo esto, ¿verdad? Porque es importante identificación del tiempo en cuanto a la historia, si es cualitativa. Tiempo cualitativo, ¿qué quiere decir eso? Puede ser activo o pasivo, porque me da una perspectiva de qué. Si la persona está hablando como él la experimentó o está hablando como alguien se la dijo. Y me doy cuenta, hermanos, como en el caso de Gasmo, hermanos, para mí fue bien interesante. Como no dice la Escritura que ahí estaba como influyendo y diciendo, ay, pero dile tú, pero ahí está. Yo puedo inferir. Ahora, y tercero, ¿por qué es importante, hermanos, la historia, identificar la historia en el aspecto gramático? Porque realmente me da una perspectiva de qué. ¿Cuándo se está diciendo esto? ¿Al punto de vista de quién? Primero, del escritor Nehemías. Y luego Nehemías está dando una perspectiva gramatical en cuanto al tiempo de quiénes. De los personajes que están allí. Y si yo puedo entonces entender estas perspectivas, yo puedo entonces dar una mejor interpretación, hermanos. En lugar nomás de entrar allí, Nehemías, hermanos, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 19, hasta el verso 19, vemos nosotros allí que había enemigos de Dios, como hay enemigos hoy en la iglesia. Hay muchos que nos impiden trabajar, así como Sanballat y acá quisieron impedir la obra del Señor. Magnífico, hermanos. Creo que nosotros aparte, yo no sé, yo soy maestro y me encanta y ahí está mi anhelo, ahí está mi afán, ¿verdad? Ahí está mi pasión de ser maestro. Me gusta más que predicar. No digo que no me gusta predicar, me gusta más que predicar. Porque la predicación no más doy que eso. No más bien sencillo. Pero si aprendo este tipo de interpretación bíblica, puedo añadirle ¿qué? ¿Cómo influyó todo eso? ¿Cómo es que influye un enemigo a que yo qué? ¿Cómo no lleve a cabo la obra del Señor? ¿Cómo puedo concluir? ¿Cómo es que se comporta el enemigo? ¿Está ahí, hermanos, en el texto? Por inferencia lo podemos deducir. ¿Sabemos los pensamientos del enemigo o de Nehemías? Sí. No que lo diga allí, pero podemos inferir por la misma gramática, la historia pasiva, activa. Todo eso me ayuda, ¿verdad? Entonces, un estudio, hermanos, de la fenomenología me da a mí, hermanos, la capacidad de no únicamente dar un paralelo o una analogía, así como en los tiempos de Nehemías se quiso impedir la obra de Dios por los enemigos. También nosotros hay enemigos que van a querer impedir la obra ministerial nuestra. Puedo añadirle que, hermanos, ¿cómo aconteció eso? Ver el intercambio, ver la astucia, ver las artimañas, ver el comportamiento, todo eso influye. Y si yo puedo ver cómo se comporta una persona y puedo observarla, entonces yo voy a estar mejor preparado ¿para qué? Para el ministerio. ¿Ven? No es tanto decir, sí, ¿quién no sabe que tenemos enemigos que no quieren que hagamos la obra del Señor? ¿Quién no sabe eso? Hasta el recién convertido. Entonces no es tanto, hermanos, de dar una analogía.
es de darle, hermanos, la fuerza, de darle esos efectos y afectos que a veces están descritos en la Biblia y a veces nosotros podemos inferir por darle una buena interpretación. En la siguiente clase, entonces, vamos a seguir nosotros hablando ya de los codificadores. Ahora vamos, en ese entonces, en la siguiente clase vamos a ver en detalle quiénes son. Si ustedes quieren estudiar y adelantarse quiénes son los codificadores y decodificadores, está bien. Lo más importante es que vamos a ver qué están pensando, qué tipo de conversación es, proactiva, activa, qué está pasando aquí, ¿verdad? Y entendamos, hermanos, el espíritu de la Escritura, para que nosotros podamos aplicar mejor ese espíritu de la Escritura a aquellos que están escuchando nuestras predicaciones o nuestras clases. Entonces, hasta la siguiente clase.